Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta al programa Conciencia Cósmica. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que me parece sumamente importante y que va ligado con las lealtades familiares. Como ya sabrán o habrán escuchado seguramente en algún momento, pues ahora está tan de moda esto de la serie nuevamente de Mi Otro Yo, que viene a resaltarnos puntualmente una serie de lealtades en donde pues se habla del sistema familiar y de cómo vamos repitiendo muchas historias, generaciones tras generaciones, sin darnos cuenta. Y es a través de esas lealtades que nos llevan a generar diferentes eventos y que desde el punto de vista energético y espiritual serían una serie de lazos energéticos que se generan entre cada uno de nosotros o entre yo y ese ancestro que me va a traer cargas emocionales, comportamientos, creencias, incluso experiencias traumáticas y que todas han sido de alguna forma silenciadas o que no fueron vistas, que no fueron procesadas en su momento por este ancestro. Y es a través de una necesidad de compensar o reparar esa información para que nosotros veamos y seamos conscientes de lo que nuestra abuela, nuestra madre, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo incluso, pues llevó a cabo en esa experiencia de vida. Y es así como, al igual que muchos de esos eventos se estén repitiendo en nuestra historia de vida, desde experiencias en donde pensamos que ese abandono que estamos sintiendo o esa sensación de vacío existencial o esa soledad o ese divorcio, porque en nuestro linaje hay muchos divorcios o que no consigo una pareja o que me siento que me falta amor, pudiera darse que esa situación, esa experiencia, esa emoción no sea tuya, pues tal parece que así ocurre a través de lo que nos dice esta gran pues información de lo que son las lealtades familiares. Y el día de hoy vamos a puntualizar de forma particular en lo que viene a ser las lealtades familiares en relación a las profesiones. Nada sencillo, nada que pueda trascenderse de la noche a la mañana, pero que sí, si digo, si a mí me hubieran dicho hace 20 años que yo estaba eligiendo desde un lugar diferente es el elegir una profesión, bueno, lo hubiera pensado dos veces, definitivamente. Mas no fue así, no tenía esa oportunidad o no había toda esta conciencia y esta información que ahora tenemos tan maravillosa y que nos ayuda a ir descubriendo desde qué lugar hemos elegido nuestra profesión. Y es ahí donde, pues, muchos de los que tal vez jóvenes, adolescentes que se encuentran en ese momento importante para decidir, pues puedan tomarlo desde un lugar de conciencia. Y si ya hemos elegido nuestra profesión, pues también recapitular, abrir esa información para observar desde qué lugar hemos elegido nuestra profesión, porque resulta que hay dos formas en cómo nosotros estamos eligiendo nuestra profesión y es a través de un proceso de repetición o de reparación. Cuando hablamos de repetir es porque estamos literalmente haciendo lo mismo que un ancestro. Es decir, probablemente que pues llega el niño, el bebé que acaba de nacer y dice el abuelo, oh, qué maravilla, al fin has nacido porque vas a heredar el bufete de abogados de toda la familia, ¿no? Y ya, colocaron conscientemente, en este caso, lo que va a ser ese futuro para este pequeñín. No ocurre de esta manera o de forma consciente en todos. Hay otras informaciones que de forma inconsciente, a través de nuestro linaje, simplemente para pertenecer a ese linaje, para estar siendo aceptados y reconocidos dentro de ese linaje, bueno, vamos a llevar esa profesión que el abuelo, desde su anhelo,
pues me heredó y esa profesión de ser abogado. Y hay otra forma en donde también estamos ejerciendo esas profesiones que viene a ser a través de la reparación. Y esa reparación lo que viene a generar es que vamos a seguir profesiones para saldar una información que en tiempos pasados nuestros ancestros llevaron a cabo y que en este momento pues ejercemos de forma inconsciente para subsanar ciertos eventos. Y es así que podemos estarnos viviéndonos en un conflicto que a veces dices, bueno, es que esta profesión no me llena del todo y no sé por qué la elegí y me siento como que no me llena y como que termino, tengo un tío por ahí que él terminaba una profesión o estudiaba cierto tiempo y después dejaba de estudiar esa carrera e ingresaba a otra y nunca terminó de ejercer ninguna de ellas también. Y es ahí donde existe esta dicotomía en donde sí, sí, pero no quiero terminar haciendo lo mismo que mi familiar o no estoy convencido de hacia dónde tengo que dirigirme. Y recordemos ahí la parte fundamental, porque todo esto es a través de lo que hay en nuestro inconsciente y sobre todo de esos acuerdos o esas lealtades que generamos a través de, pues, de todos nuestros ancestros, ¿no? Y es ahí donde nosotros, pues nuestra obligación de muchas veces de seguir oficios en donde nuestros padres fueron llevando tras generación y generaciones de, no sé, se dedicó a panadero y luego los hijos heredaron y después heredaron y así las futuras generaciones. Y entonces vemos que hay esa lealtad que se va heredando de generación en generación. Y hay de ti que si dices, bueno, yo no quiero hacer esto porque no me gusta, ¿no? Porque ahí estaríamos con un tema o estaríamos con un conflicto muy importante en donde está la disyuntiva de querer pertenecer, de sentirte aceptado o saberte que en algún momento todo el linaje y todas esas generaciones que se dedicaron a ese oficio, pues vas a sentir cierto rechazo o cierta exclusión del clan. Y entonces, en este caso, pues son casos muy extremos en donde se eligen los oficios desde ese lugar, desde ese punto inconsciente y donde decimos, bueno, pues me voy a dedicar a este oficio que finalmente mis generaciones de antepasados lo hicieron, con la salvedad de que internamente no sea algo que te llene. Y ahí es donde tendríamos que comenzar a observar si en mí hay ese conflicto o me siento feliz y realizado. Y muchas veces, como vamos a ver en un momento, muchas veces, aunque nos estemos sintiendo realizados con aquello que hemos estado ejerciendo como profesión, como oficio, pues muchas veces es también de forma inconsciente, porque más allá de que digamos, yo lo estoy eligiendo, yo lo he elegido, y es más, hice todo un curso para elegir cuáles eran ahí mis dones, mis cualidades, pues resulta que no, porque detrás de esto es quien elige, al igual que elige con quién te vas a casar, así como elige una serie de elementos, pues es nuestro linaje hasta que en tanto no sea sanado y no seamos conscientes de esa información. Y vamos a ver algunos significados importantes de determinadas profesiones para que nos vayamos dando pues la idea de en dónde estamos parados y del por qué hemos estudiado esto que hemos estudiado. Vamos a empezar, por ejemplo, con lo que viene a ser los maestros, los docentes. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Pues resulta que ellos vienen a reparar la educación y el cuidado de niños, es decir, niños que no pudieron ir a la escuela o ante la falta de cuidado. La falta de cuidado, pues ahí ya viene en un contexto mucho más amplio porque esto significaría alguna persona, algún ancestro que se sintió que le faltó
ese cuidado de mamá o de papá o del contexto familiar. Otro más sería cuando habláramos, por ejemplo, de un profesionista que se dedica a la pediatría o a ser niñero. En este caso, estaríamos hablando de que viene a reparar una protección y abusos que se hayan vivido en el clan. En otro sentido, otra de las profesiones también que ya mencionaba, bueno, que este viene a ser un oficio, panadero, recuperar la unidad familiar. Ahí tal, ¿qué tal? Policía, dices, bueno, a mí me encantó, me voy a ir a policía o soldado y resulta que estas personas vienen a reparar la ausencia o el exceso de autoridad en el padre. Así que la parte fundamental de esta profesión sería saldar ahí y sanar un tema en relación con el padre, con la autoridad, con cómo se vivió esa figura del padre dentro del contexto de historia personal y también ancestral, cómo se vivieron los ancestros en relación al padre. Probablemente tuvieron una figura muy autoritaria y que de ahí se haya derivado esta parte en donde eligieron ser soldados. Eh, las personas que se dedican a agricultores vienen a reparar dramas de hambruna, de falta de alimento en el clan y que pues de esta manera, si por ejemplo se vivieron en un momento de guerra o de hambruna, precisamente en donde el contexto familiar no había alimento porque papá no trabajaba, y bueno, las siguientes generaciones decidieron saldar esa información generando oficios de agricultor. Otro de los puntos es cuando se convierten en economistas, en contables, en agentes de seguros, en banqueros, en notarios, en cajeros. Ellos vienen a reparar herencias, ruinas, pérdidas de dinero dentro del clan que pues en otras generaciones se pudieron haber generado, ¿no? Probablemente el ancestro perdió alguna finca o perdió terrenos, o también viene la parte en donde esa pérdida se dio desde perder, no sé, dinero en el banco o alguna situación semejante. Otro de las profesiones interesantes, pues viene a ser los psicólogos, psiquiatras, neurólogos, ahí terapeutas, que también es muy interesante lo que vienen o venimos a reparar, en donde probablemente alguno de nuestros ancestros se haya visto envuelto en temas de locura y en temas de salud a nivel mental, a nivel físico, y pues que también se haya visto envuelto en temas de salud o de pérdidas humanas. Y desde ahí venimos a reparar pues esa serie de información que se vivieron en nuestro linaje. Hay otras profesiones, por ejemplo, los curas, vamos a hablar de los curas, de las monjas, o los misioneros, voluntarios sociales. Ellos vienen, por ejemplo, a trabajar o a reparar temas de pecados, temas de maldad o bien aberraciones en la familia. Y hay otro punto bien importante que por ahí pudiera interesarnos, que es qué estaremos sanando, por ejemplo, en los temas en donde tengo un político en la familia, o soy político, me encanta la política, o me encanta ser senador o diputado, o todas estas cuestiones. Bueno, pues es un tema también de reparar el reconocimiento en el clan.
Y esto pues también resulta bien interesante porque, por ejemplo, ahí puede ser que va ahí este contexto mucho más amplio, desde el hijo que no fue reconocido, un hijo que tuvo una vida como hijo ilegítimo y que necesita reconocimiento, o bien el reconocimiento propiamente donde un padre no reconoce la vida, los logros de su hijo continuamente. Y a partir de eso, entonces viene un político a buscar ese reconocimiento del clan y no solamente de ese miembro específico, sino de todo el clan, ¿vale? Otra de las profesiones también interesante, pues por ejemplo, los estilistas, las peluqueras o las dermatólogas no, dermatólogas o dermatólogos, va. Ahí vienen a reparar, por ejemplo, lo que es el tema fundamental de la autoestima, de la estima dentro de ese clan, es decir, la valía, porque estas profesiones están más abocados a la imagen, a la proyección de cuánto te valoras, pero la valía no es solamente a través de esa imagen, sino de que va más allá, llega hacia la parte interna. Otra de las profesiones, pues, ¿qué tal si tienes por ahí algún familiar que se dedica a ser cocinero, se dedica a la repostería, a la panadería? Pues bueno, son profesiones en donde se viene a reparar el hambre o la desunión familiar. Sabemos que el punto fundamental para elaboración de todos estos postres o comidas, pues es la cocina, y la cocina también está significando la unión, la nutrición que pudo no haber existido en ese contexto familiar o en el clan que pues estuvimos o que se estuvo experimentando algo. Hay una falta de nutrición particularmente, ¿vale? Luego tenemos otro oficio: lavandería, tintorería, limpieza. Y ahí es muy interesante también lo que se nos viene a mostrar, por ejemplo, es el reparar, el limpiar o tapar la suciedad. ¿Qué tal? Está fuertísimo esto, ¿verdad? Entonces, muy probablemente algún ancestro se vivió bajo una experiencia en donde sintió que cometió algún acto indebido, o que sintió que, por ejemplo, en el tema también de abusos, donde se deriva el tema de sentirse sucios, y es ahí donde puede también venir a reparar estas experiencias. Por ejemplo, otro de los puntos de oficios, los electricistas e informáticos. Ahí viene un punto en donde se viene a hacer una reparación de la ausencia del padre. Interesante, ¿verdad? Otro de los oficios, y ahí me incluyo, el abogado juez, en donde venimos a reparar injusticias en el clan. ¿Qué tal? Entonces, es probable que traemos por ahí un punto muy interesante en donde tenemos que comenzar a observar en dónde nos sentimos que nuestra vida fue injusta, y comenzar a observar si nuestro clan, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestra abuela sintió o vivió alguna injusticia en su historia de vida. Y pues bueno, hay una infinidad. Voy a ver aquí en el chat. Mm, Permítanme un segundo, que porque aquí veo que hay preguntas. Vamos a ver. Sí. Y aquí dice Silvina: aquellas ocupaciones que se disfrutan también las elegimos por lealtad familiar. Yo estudié bioquímica y trabajo de eso, pero aparte pinto cuadros y los vendo, y es lo que más me gusta. Fíjate que ahí, Silvina, es muy interesante lo que tú comentas. Pues habría que observar pues desde dónde elegiste primero es el estudiar bioquímica.
si te gusta, lo disfrutas y no tienes conflicto, pudiera ser que pues vienes ya desde un lugar diferente. Pero también habría que observar, porque aquí veo que tú estás pintando cuadros. Entonces es probablemente que tendrías que indagar un poco más hacia quién de tus ancestros por ahí pues tuvo no sé, información de de estudiar esta carrera en el mismo sentido que pudiera ser repitiendo la misma historia o bien reparando, porque en ese caso la parte de la bioquímica, pues tendría más que ver con la parte de la medicina. No estoy muy segura en qué sentidos te colocarías, pero dependiendo a eso, pues habría que ver si hubo personas, ancestros que se dedicaron al proceso de pérdidas humanas, si fuera en ese sentido, si fuera en el tema de salud. Si no, bueno, pues si no, pues simplemente lo que está ocurriendo en tu caso es que estás compensando. Es decir, no me gusta tanto esto, lo sobrellevo, pero al hacer estas pinturas estás en un estado de realización. Y eso significa entonces que estás compensando una con la otra cosa. Y eso es finalmente lo que te libera, digamos, y lo disfrutas completamente o puedes combinar perfectamente ambas experiencias en lo que te estás desarrollando. Pero sí, gracias. Y pues bueno, a ver, sería importante seguir indagando. Ahora, la parte fundamental de todas estas profesiones, indistintamente, pues es la pregunta del día, es si esto se puede romper al final. ¿Se podemos romper con estas lealtades? Sí, sí podemos romper con estas lealtades. Esto lo podemos hacer en una constelación, incluso para ir para Silvina, para observar si esa profesión es por derecho legítimo, por tu ser espiritual, lo que has elegido, o bien porque sea parte de una reparación o de una repetición que está eligiendo tu clan. Y desde ahí poder liberarnos de esa información que nos ata, porque recordemos que más allá de todo esto, la finalidad última es que nosotros podamos ser libres en nuestras decisiones y que podamos vivir en amor y en armonía y también en realización con nosotros mismos, porque como bien lo menciona Silvina, a lo mejor para mí mi mayor cualidad, virtud, de forma nata y auténtica es la pintura, pero eso lo dejé a un lado porque tenía que seguir el estudio como abogada y nunca realicé esa cualidad y nunca desarrollé ese don. Entonces, lo importante es comenzar a observar realmente qué es lo que amas hacer y desde ahí sanar e ir rompiendo con todas esas lealtades que nos atan todavía, ¿vale? Y bueno, pues hemos terminado nuestro programa el día de hoy. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente programa.